Se llama Insomnio, es lo nuevo de Divididos. Hoy fue publicado en redes, así que tenías ahí una primicia musical, Matú. ¡Pum! Te vuela la cabeza, No, como siempre. tremendo, Como siempre, tremendo. Divididos, la verdad que es la aplanadora del rock and roll, así le decimos. No decepciona nunca. Bueno, ya estamos al aire. Buenas tardes, Martín. Gracias por tomarte el tiempo de atendernos. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. No, nada que agradecer. Saludos a vos y a Anabela y a toda tu audiencia. ¿Cómo están? Bien, acá estamos volviendo al horario de 19 horas. Martín, bueno, jefe regional centro de ANSES. Primero, en lo personal, felicitaciones, bueno, por esta designación. Nos puso muy contentos que alguien de Belleville tome semejante responsabilidad. Así que felicitaciones y toda la suerte, Martín, en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, es una responsabilidad muy grande, al mismo tiempo es una alegría, obviamente, y particularmente un desafío. Cuando uno lo ve como una responsabilidad, se transforma automáticamente en un desafío, y así lo estamos transitando. Así es, Martín, te tocó asumir en una situación y momento, la verdad que complicado, con lo que sabemos, la pandemia, el COVID-19, cómo están trabajando para la aplicación de las políticas y la herramienta para que llegue directamente a la gente, Martín. Bien, respecto de la situación en la que asumo, es real, es una situación compleja que la pandemia viene a complejizar bastante más porque le agrega un carácter absolutamente dinámico e incierto. El país no venía muy bien parado, digamos, desde diciembre del año pasado en adelante, y la pandemia lo que viene a hacer es a complejizar la situación. El organismo ha tenido centralidad durante muchísimos años de cara a la necesidad de la gente, y en este contexto la centralidad es mucho más grande, se incrementa. Y en ese sentido, a pesar de haber una pandemia y un aislamiento reinante, e incluso a pesar de haber sido declarados actividad esencial, hay un protocolo que rige el funcionamiento interno del organismo y es el que nos viene rigiendo, y en ese contexto el organismo ha transitado un proceso de ampliación de lo que es la atención virtual y remota. Por un lado, el 130, que es un número telefónico gratuito, al que se puede llamar para hacer consultas y trámites, ha visto duplicada su demanda en contextos de aislamiento, especialmente lo que fue los primeros días de abril y en adelante, y entonces lo que se ha decidido es poner en marcha a través de la atención virtual de una casilla de correo consultas@anses.gov.ar a personal del organismo que atendía y atiende todavía hoy 60.000 consultas diarias, entre las cuales además de consultas hay trámites que se pueden realizar. ¿Cuántas? Disculpame porque me sorprendió el número. ¿Cuántas, Martín? 60.000 consultas diarias por día. Que ingresan al organismo. Bien. Por día, que no son solo consultas, sino que también se ha ampliado la capacidad y la posibilidad de hacer trámites por esa misma vía. Cuando cualquier ciudadano o ciudadana argentina envía una consulta a ANSES por el mail que mencioné, del otro lado, diariamente, hay agentes y operadores del organismo que reciben la consulta, la toman, devuelven respuestas o solicitud de documentación según el tipo de consulta o trámite que se realice. Una vez que el ciudadano envía lo solicitado, se puede concluir el trámite en ese mismo circuito, en ese mismo punto, o si fuese necesario agregar algo más, según el tipo de trámite y consulta que se haga, se puede solicitar algún otro requisito y tratar de concluir en el mismo día la consulta o el trámite. Esa vía de atención remota, de atención virtual, alcanza esas 60.000 consultas por día. En paralelo están todas las demás consultas y trámites que ingresan a través del 130. Entonces, bueno, la imposibilidad de retomar una atención presencial común y corriente como en tiempos prepandémicos nos ha llevado a ampliar las posibilidades remotas. Bien, sobre eso que dijiste recién sobre la atención directamente al público, ¿puede ser que en Córdoba Capital van a atender en los próximos días al público o son solamente comentarios? Bien, tienen Matías, tenés allí en tu programa la primicia. Nosotros, ayer, la Regional Centro incluye las 18 unidades de atención que hay en la provincia. Es una de las regionales más grandes del país. Bien. De la que ha quedado la Regional Centro constituida solamente por la provincia de Córdoba. Antaño
esta regional incluía otras provincias. Hoy la sola provincia de Córdoba ya constituye la regional centro. Ayer pusimos en marcha la atención de trámites turnados en las 3 unidades de atención que hay en Córdoba Capital, y con esa reapertura de atención de trámites turnados en Córdoba Capital, tenemos las 18 unidades de atención en la misma sintonía operativa, atendiendo trámites turnados. En principio, los que habían quedado pendientes de resolución en el turnero del organismo, allá por marzo, cuando se decretó el aislamiento en función de la pandemia. Lo hemos celebrado de algún modo con la mayoría de los trabajadores del organismo de toda la provincia, pero particularmente de Córdoba Capital, porque es un desafío muy grande. La Córdoba 1, la UDAI Córdoba 1, que funciona en el mismo edificio donde yo tengo el despacho de la regional, pero en la planta baja, tiene más de 100 agentes y es una de las UDAI más grandes del país. Esa UDAI también volvió a esta reapertura de atención de trámites turnados, y por la dimensión de la UDAI era todo un desafío, pero desde que asumí hasta hoy nos hemos dedicado con el equipo de la regional a tomar todas las precauciones para garantizar antes que nada la salud de los trabajadores y la salud del público, que cuando llegara el momento tuviese que presentarse a realizar trámites. Hemos articulado, empecé a participar en las reuniones del COE provincial, empecé a articular con la policía de la provincia de Córdoba, con voluntariados, con distintos organismos provinciales y municipales, y toda esa energía, todo ese trabajo puesto en la articulación y en la organización nos permitió llevar ayer adelante la reapertura de las UDAI con un saldo exitoso y positivo, y es una necesidad es una línea y una necesidad de la dirección ejecutiva actual, Fernanda Raberta, ponernos a trabajar más temprano que tarde, siempre y cuando estén garantizadas las condiciones sanitarias para los trabajadores y para el público. Bien, buenísimo. La verdad que bueno, son muy buenas noticias para las personas que se les complica iniciar trámites desde la otra vía. Martín, te traslado lo que es la situación del ANSES UDAI Belleville. Se escuchan varios nombres. Se puede afirmar el cargo está acéfalo, se puede afirmar que en los próximos días va a asumir alguno de esos nombres de los que andan circulando, ¿o son solamente comentarios? Desconozco la circulación de los nombres. Lo que sí sé es que otra primicia para vos, tu programa y para la radio, que estamos a las puertas de definir oficialmente la cobertura de la jefatura de UDAI Belleville, y estoy trabajando sobre eso. Desde que asumí en adelante he trabajado sobre todo sobre la cobertura de las jefaturas de todas las UDAI de la provincia, y estoy en condiciones de afirmar que en breve, en muy poquito tiempo, vamos a tener novedades allí. Bien, depende de una firma, imagino, y ya estaríamos con el cargo a lo mejor en la ciudad de Belleville. Tal cual. Bien. Solo depende de una firma, es lo único que nos falta. Martín, ¿contestas preguntas de la gente? Al aire en vivo habitualmente no, porque no estoy trabajando en la atención de trámites del público, pero si es algo que está a mi alcance, no hay ningún problema. Sí, es sobre la presentación. Acá nos preguntan sobre la presentación de la libreta de asignación universal por hijo. Se ha postergado el plazo en la mayoría de los casos donde haya prestaciones que no revisten, bueno, como el caso de la presentación de la libreta, se ha postergado el plazo de modo que el beneficio, la prestación, no corra riesgo más allá de esta situación de pandemia que estamos transitando. Bien, hay una situación que me preguntaron que yo creo que no corresponde a ANSES, pero está bueno preguntártelo. La entrega de tablet, que muchas personas me preguntaban si es el ANSES que lo está haciendo y cómo deben hacer el trámite. No, en realidad ocurre lo siguiente, pasa con las tablets, ha pasado con otro tipo de beneficios, anuncios y prestaciones, y va a seguir pasando. ANSES es un organismo que en los últimos años ha logrado constituirse como la columna vertebral del Estado Nacional, en gran medida gracias a la base de datos que ha logrado consolidar, porque cruza base de datos con 102 organismos nacionales. No solo respecto de la cantidad de información que administra a partir de cruzar base de datos con otros organismos, sino que además ANSES ha calificado tiempo atrás frente a organismos internacionales y ha reunido los requisitos también de calificar cualitativamente por
los métodos de administración de la información, absolutamente seguros y reservados. Eso nos ha constituido como el organismo que tiene la base de datos más grande del país y la columna vertebral del Estado Nacional, por lo que es la base de datos que se utilizó, por ejemplo, desde la AFIP para sacar el programa ATP, Ayuda al Trabajo y la Producción, para sacar el programa de las tablets a través del ENACOM. Bien. Para muchos otros programas, lo que hace el organismo en muchos casos es facilitar la base de datos, garantizando todas las condiciones que exigen los organismos internacionales para seguir calificando calidad, garantizar la base de datos, pero en muchos casos somos solamente quienes facilitamos la base de datos y en algunos casos podemos llegar a ser boca de pago, como fue el caso del ATP que articulamos con AFIP. En el caso de las tablets, el organismo que va a tener la responsabilidad de desarrollar el programa es el ENACOM, y en ese caso también ANSES solamente aporta la base de datos. Bien. Pero no somos el organismo que defina ni que instrumente la entrega de las tablets. Buenísimo que lo aclares. Sobre el calendario del ingreso familiar de emergencia, aquel que cobró, ¿cómo hace para cobrarlo, Martín? Ahí, frente a esa situación del IFE, hay varias cuestiones. Primero, aclarar una cuestión que no es menor. En contexto de pandemia, el organismo fue el elegido por el Gobierno Nacional para salir a dar una respuesta de manera urgente a un universo de alrededor de 5 millones de personas, era lo que estaba previsto según la base de datos que teníamos a partir de haber cruzado con AFIP y con muchos otros organismos. Finalmente, ese universo de impacto que se pronosticaba en ese número aproximadamente terminó siendo casi el doble, lo que arrojó a las claras el dato de que la informalidad en Argentina, un poco estructural y un poco consecuencia de la crisis que venía transitando el país en los últimos 2 o 3 años, la informalidad en Argentina había venido en aumento y en un nivel de no registro absoluto, ni siquiera con una caja de ahorro o un CBU, me explico. Sí. Frente a este nuevo panorama que arroja la implementación del IFE, el Estado Nacional, a partir de lo que es las posibilidades de ANSES, empezó sobre la marcha y con la urgencia del caso, empezó a pulir los mecanismos para llegar a los 9 millones de argentinos y de argentinas que optaron por esta prestación en función de sus condiciones socioeconómicas. Sobre eso hubo una primera liquidación donde se articularon las bocas de pagos no solo con bancos, sino con otras instituciones como el Correo Argentino, y de cara a la segunda liquidación del IFE estamos terminando de pulir cuestiones. ¿Por qué? Porque estos datos no son menores. Primero, que el universo de impacto de el ingreso familiar por emergencia, tenga como destinatarios alrededor de 9 millones de argentinas y de argentinos, habla de una cosa. El grado de informalidad y de exclusión del sistema es otro dato que no es menor. Sí. Y entonces el desafío de cara al pago de la segunda liquidación del IFE es bancarizar al 100% de los argentinos que están en esas condiciones. Es lo que están haciendo, ¿no?, en estos momentos. Estamos haciéndolo en estos momentos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Detectar milimétricamente el universo de impacto del IFE en todo sentido, bancarizar el 100%, porque además todo indica que ese sector de la sociedad argentina que reúne requisitos para calificar para el IFE no va a modificar en breve automáticamente su situación socioeconómica, por lo que seguramente el Estado va a tener que seguirle la presencia y continuar buscando la manera, encontrando la manera de estar presente para socorrer a los que más lo necesitan. El objetivo es ambicioso, la bancarización de 9 millones de personas que en muchísimos casos no figuraban en ningún tipo de registro de ningún organismo. Claro, eso había leído, Martín, que había gente que no estaba registrada en exactamente ningún lado y a través de esto se pudieron lograr todos esos datos. Exactamente, estamos en esa etapa, estamos en ese proceso. Insisto con esto, el objetivo es muy ambicioso. Si nosotros como organismo, en representación del Estado Nacional, en pocos días concluimos la etapa de este proceso de bancarización de 9 millones de personas que están prácticamente al margen del sistema,
vamos a tener un salto cualitativo de una dimensión incalculable, pensando en la actualidad, pero también pensando en lo que viene. Bien, buenísimo. Martín, te mandan saludos desde Villa Trinidad, Olga y Juan. Te mandan saludos también de la vecina localidad de San Marcos, que están escuchando el programa. Te hacemos una pregunta más y no te molestamos más. Sabemos que... No, molestia, por favor. Bien. Quería saber si el caballero me puede informar por el motivo de los empleados de limpieza de salud hospital no han cobrado el bono de 5.000 pesos. Bueno, en el caso del bono de salud, nuestro rol somos agentes de boca de pago, no, en realidad Bien. no somos quienes, es como en el ATP. En el ATP era AFIP quien establecía los requisitos, solicitaba la documentación, armaba el expediente, calificaba o no calificaba y nos pasaba el CBU para que ANSES directamente hiciera el depósito en aquel universo que, según AFIP, había calificado para el ATP. En el caso del bono de salud pasa lo mismo, somos solamente agentes de pago, prestamos ponemos a disposición la base de datos, pero somos solamente agentes de pago. Bien, Martín, contanos un poquito cómo estás viviendo en Córdoba directamente, cómo haces. En principio me había asumido con la posibilidad de ir y venir de lunes a viernes y los fines de semana regresar a convivir allí con mi familia que está en Belleville. Después por distintas situaciones, en varias oportunidades no pude volverme, así que ahora debe hacer alrededor de 3 semanas, si no me equivoco, que no regreso. De todos modos, de lunes a viernes, incluso sábados y domingos, la gestión es extremadamente demandante y vertiginosa porque... Sí, más en estos momentos, ¿no? Más en estos momentos y más después de una etapa difícil. Sí. Yo ingreso al organismo y me estoy terminando una etapa de diagnóstico de todas las UDAI de la provincia de Córdoba, y el principal capital que exhibió históricamente el organismo, que era su recurso humano con un fuerte sentido de pertenencia, que tenía que ver con una fluidez en las comunicaciones y en los vínculos hacia adentro del organismo, entre todo el personal, entre las distintas áreas, las distintas coordinaciones, ese capital goza de muy poca salud en términos organizacionales. ¿Me explico? Sí, Se rompieron vínculos, se rompió la comunicación. Es un organismo que está diezmado, que tiene una salud organizacional muy debilitada. Es conocido, Martín, que se usaban los datos de ANSES para hacer otras cosas. Entre otras cosas, pero además imprimió una lógica mercantilista de rajatabla que terminó imprimiendo en muchos lugares una competencia desleal entre compañeros de laburo que durante 20 años habían sido compañeros, y que la lógica de si no rendís y te pongo en un tablero expuesto ante los ojos de los demás compañeros y no rendís la producción que yo quiero, y era la producción por sí misma y el número por sí mismo, corría riesgo tu fuente de laburo. Entonces, desde esa lógica, lo que se logró es vender un número que había perdido absolutamente calidad y realidad, porque muchas veces esos números, echa la ley, echa la trampa hacia adentro del organismo, y muchas veces esos números no reflejaban la realidad y mucho menos la calidad y la cualidad de las prestaciones del organismo, pero además terminó generando una competencia desleal entre compañeros de laburo que durante 20 años compartieron el trabajo. Entonces eso se traduce en un debilitamiento de la salud organizacional de la institución, y estamos puliendo ya los detalles del diagnóstico y aún antes de terminar el diagnóstico venimos trabajando muy fuerte en recuperar ese principal capital que históricamente ha sido el recurso humano del organismo, con su sentido de pertenencia, con su motivación. ANSES mantiene un vínculo diario con millones de argentinos, permanentemente, aún en contexto de pandemia. Vos hacés la cuenta de las 60.000 consultas por día, y 60.000 consultas por día son 60.000 argentinos y argentinas que se vuelcan por esta vía a seguir manteniendo un vínculo con el organismo porque necesitan acceder a un derecho. Así es. No hay otro organismo nacional que tenga esta dimensión, esta centralidad, y en ese sentido la mayoría de los agentes y las agentes del organismo son conscientes de lo imperioso de estar presentes en los derechos y en la necesidad de muchos argentinos. Bueno, Martín, desde ya desearte muchísima suerte en este hermoso y gran desafío que tenés para llevar adelante. Una buena gestión tuya significa una mejora para mucha gente. Así que felicitaciones, y a desearte, te deseamos mucha suerte desde Radio Ciudad, desde Hablemos de Política, y como siempre, gracias por la comunicación, Martín. Gracias a vos, Matías, Anabel, a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia, que tengo
tengo conocimiento que están en una etapa más que interesante en términos comunicacionales, en términos de vínculo con la audiencia, así que muchas gracias a ustedes y estoy para cuando lo consideren, ¿sí? Muchas gracias, Martín. Buenas noches.